Dudoso origen. El sobre que la ex candidata presidencial le pidió al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, se lo entregara secretamente al ex fiscal de la Nación, había manuscritos del expresidente Kuczynski que son parte de la investigación reservada del Ministerio Público. El sobre que Keiko Fujimori entregó al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, con el encargo de dárselo en sus manos al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos. Había más de un centenar de copias de documentos personales del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, incautados en su vivienda durante un operativo del equipo especial Lava Jato que se cumplió el 24 de marzo de 2018. En una manifestación ante el fiscal José Domingo Pérez el jueves 5 de diciembre, Salaverry relató circunstancias en las que la presidencia de Fuerza Popular le requirió sus servicios para que llevase a Chávarri un paquete de documentos cuyo contenido desconocía en la quincena de agosto. Efectivamente tuvo contacto con el exfiscal de la Nación, pero no lo entregó porque le pareció una imprudencia. Recién en septiembre de este año, cuando es citado por la Fiscalía Suprema que investiga el caso de los cuellos blancos del puerto, abrió el sobre que le dio Keiko Fujimori y se dio cuenta que se trataba de numerosos manuscritos comprometedores. Es así que dejó la documentación a la Fiscalía Suprema para que procediera con las investigaciones pertinentes. El diario La República tuvo acceso a algunos de los documentos que eran parte del paquete que Keiko Fujimori pretendía que Salaverry entregase a Pedro Chávarri, un declarado enemigo de la investigación del equipo especial que dirige el fiscal superior Rafael Vela Barba. De acuerdo con las fuentes del Ministerio Público, el testigo de Salaverry y la evidencia documental que acredita su manifestación demostrarían que existió la pretensión de obstruir a la justicia. Pero también expresaron que la posesión de Keiko Fujimori de documentos incautados por el fiscal Hamilton Castro en una operación de la residencia de Kuczynski demostraría que tiene acceso a información reservada por intermedio de presuntos infiltrados. Las fuentes del Ministerio Público expresaron preocupación por el propósito que perseguía la lideresa fujimorista, pidiéndole al entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que en ese momento era una persona de su confianza, que entregase al exfiscal de la Nación documentación sensible sobre el caso de Kuczynski. Se pudo verificar que en el sobre que Keiko Fujimori pretendía que Salaverry trasladara a Chávarri estaban organigramas de la defensa legal de Kuczynski, así como cartas con mensajes personales del exmandatarios y otros papeles relacionados con sus negocios y cuentas. También se encontraron documentos relacionados al proceso de vacancia de Kuczynski, donde se menciona al presidente Martín Vizcarra en la trama. Se trata de un diagrama en cuyo centro se encuentra un rombo y en cada lado se describen las opciones. Al centro de la figura geométrica se lee: antiestrategia, vacancia es X venganza, daño al país, costo social. Y en el vértice se lee: descalificado, luego viene Meche, Mercedes Arauz, Keiko Fujimori poder absoluto. Y al costado escribió: MB, Martín Vizcarra, casos Moquegua, Chinchero Congreso, poco leal, traidor, títere, gobierno, DFP, Fuerza Popular. A la izquierda, en relación al caso Odebrecht por el que se le investigaba, apuntó: que se siga el debido proceso, que se investigue, no es causal de vacancia. Y a la derecha puso: no renunciaré, firme, 5 años, mandato popular, orden constitucional, seguridad institucional. Y termina en la parte inferior del rambo la siguiente escritura: no hay nada de IM, inmoralidad, no hay pruebas de nada, no hay información adicional, golpe de Estado. Los manuscritos revelan el plan que configuraba Kuczynski para evitar el pedido de segunda vacancia presidencial, material documental que era parte de una investigación del equipo especial y que estaba en poder de la ex candidata presidencial fujimorista. En esa época Kuczynski dudaba de la lealtad de su segundo vicepresidente, quien llegó a establecer contacto con el secretario general de Fuerza Popular, José Schlimper Ackermann. En dicho contexto, Mercedes Arauz había dicho que si Kuczynski renunciaba, ella también lo haría. El fujimorismo pretendía tener a su lado a Vizcarra con el propósito de intentar desactivar las investigaciones fiscales contra Fuerza Popular, Keiko Fujimori y la cúpula fujimorista. Entre el material incautado a Kuczynski se incautan las cartas que le remitió a su amigo el empresario Álvaro Bedoya Delboy, que aparentemente actuó como intermediario entre el exmandatario Alberto Fujimori y su hijo Kenji Fujimori para buscar el indulto humanitario.
En la masiva del 28 de junio se demostraría que Kuczynski, por intermedio de Álvaro Bedoya, buscaba contactar a Kenji Fujimori. Estimado Pedro Pablo, como te adelanté ayer, hoy día fui a visitar al expresidente Fujimori a la prisión de la Dinoes y me quedé a almorzar. Por suerte llegó a visitarlo su hijo Kenji, por lo que le di tu encargo de tener una reunión con su hijo. Kenji me manifestó que encantado y que fije fecha y hora cuando estimes conveniente. Si pudiera ser este fin de semana mejor, tal vez podría ser en tu casa o donde estimes conveniente con la discreción que tú prefieras. Cualquier información adicional estoy a tu disposición, informó Álvaro Bedoya como Kuczynski. En otra carta sobre el mismo tema, en que se confirma que se produjo el encuentro entre el hijo menor de Fujimori con Kuczynski, Bedoya confió al ex jefe de Estado: estimado Pedro Pablo, anoche me llamó por teléfono Kenji pidiéndome que te solicite de su parte una reunión urgente contigo, de ser posible similar a la que tuvieron la vez pasada, que lo va a apreciar mucho. Si deseas, mi departamento está a tu disposición con mucho gusto. Bedoya le dejó el nuevo teléfono de Kenji Fujimori y de los suyos para establecer la coordinación. Como es de público conocimiento, el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori produjo una división en la bancada de Fuerza Popular y entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji Fujimori. Este y un grupo conocido como los Avengers decidieron formar un grupo aparte. Los seguidores de Keiko Fujimori acusaron a Kenji Fujimori y a sus seguidores de haber vendido sus votos para no vacar a Kuczynski en el primer intento, a cambio del indulto por Alberto Fujimori. Al intentar entregar documentos personales de Kuczynski sobre este caso a Pedro Chávarri, quien era aliado de Fuerza Popular, pareciera que Keiko Fujimori pretendía proveer de información en el sentido de que existió un presunto trueque de favores entre su hermano y el expresidente. Desde que Daniel Salaverry declaró ante la Fiscalía que el encargo que le dio la ex candidata presidencial fujimorista, ella no ha desmentido al expresidente del Congreso. Otros dos documentos claves estaban en el sobre que Keiko Fujimori deseaba que Salaverry filtrase a Chávarri. Un manuscrito que hace un recuento de votos a favor y en contra del segundo pedido de vacancia presidencial que dice 32 votos fijos en esta hoja. PPK 7 APP Avengers 4 no agrupados Vieira, Costa, Ceballos, de Belaúnde 4 APRA JBQ Javier Velázquez Quesquén, Elías, Luciana, del Castillo, es igual a 40. Se necesitan 44. Un documento que prueba que lo que había dentro del sobre Manila que Keiko Fujimori intentó suministrar a Pedro Chávarri provenía del equipo especial, copia del acta denominada Diligencia de deslacrado de bienes incautados. Se da cuenta de lo que se encontró en la residencia de Kuczynski. La ex candidata presidencial deberá explicar a las autoridades por qué este material sensible, compuesto por más de 100 folios, estaba en sus manos y por qué intentó que lo recibiera el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, declarado enemigo especial del caso Lava Jato. A mí que me pidan lealtad y ahí voy a estar. Lo que a mí no me pueden pedir es que yo sea cómplice. Yo no voy a ser cómplice de nadie, y eso se los he dicho desde el primer día. Según IDL Reporteros, Salaverry ha declarado que cuando era ya presidente del Congreso, su entonces lideresa Keiko Fujimori le dio un sobre y le pidió que se lo entregara al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Salaverry al parecer no le entregó el sobre a Chávarri. Salaverry lo guardó y ahora se lo ha dado a la Fiscalía, y resulta que en ese sobre, que habría más de 100 hojas, hay copias de la agenda personal de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, habría copias de la agenda personal de Pedro Pablo Kuczynski, que fue incautada por el equipo especial Lava Jato, es decir, habría un topo en el equipo especial que trabajó para Fuerza Popular, y el partido, a su vez, le hacía llegar esta información al fiscal amigo de su nación, Pedro Chávarri. Daniel Salaverry también ha testificado que pocos días después de que Keiko Fujimori lo pretendiera convertir en chasqui, lo llamó el fiscal de la Nación y se reunieron en algún lugar del distrito de La Molina, en Lima. El fiscal de la Nación también quería convertirlo en chasqui. Esta vez el mensaje era del FN a FP, el fiscal de la Nación, a la líder de Fuerza Popular. Dígale a la doctora, en referencia a Keiko Fujimori, que lo que me han comentado lo veo complicado. La que está complicada es la situación de Keiko Fujimori en los próximos días. El juez Hugo Núñez tiene que convocar audiencia de prisión preventiva. El habeas corpus a favor de su excarcelación remite todo el caso a ese punto, a la audiencia de detención preventiva.
Los fiscales del equipo especial Lavallato van a pedir que se tenga en cuenta todo lo que ha ocurrido en estos 13 meses que ella ha estado presa, pero que el caso ha seguido avanzando.